Hubo un tiempo en que el cuerpo no era pecado, un tiempo en que el contacto entre dos hombres no era visto como una amenaza ni como un acto prohibido, sino como una forma de conocimiento. En Grecia, el deseo no se escondía, se estudiaba, se perfeccionaba, se honraba. No existía la palabra vergüenza asociada al placer, porque el placer era un lenguaje de los dioses, una extensión de la belleza, y el arte, la filosofía, la educación, eran solo caminos para comprenderlo mejor. Cuando miramos hoy aquellas esculturas de mármol, músculos pulidos por el tiempo, cuerpos eternamente jóvenes, gestos detenidos entre la tensión y la calma, no estamos viendo solo arte. Estamos viendo una civilización que convirtió el deseo en una forma de sabiduría. Cada línea tallada era una declaración. El cuerpo era un templo, y tocarlo era un acto casi religioso. En las calles de Atenas, los hombres no temían mirarse a los ojos. El deseo no se escondía entre sombras, porque no había culpa que lo persiguiera. Se creía que el amor entre hombres no solo era natural, sino necesario. Era una forma de elevar el alma, de dominar la emoción, de templar el carácter y refinar la mente. Porque el eros griego no era carnalidad vacía, era energía creadora, fuerza que educaba y transformaba. Imagina un mundo donde la belleza no se mide por el género, sino por la armonía, donde la atracción es una conversación entre espíritus y el cuerpo, solo un vehículo sagrado. Ese fue el universo de los antiguos griegos. Un mundo donde el amor no era una bandera, ni una ideología, ni un delito. Era una práctica de sabiduría, una escuela para el alma. Los templos no solo eran lugares de culto, eran escenarios donde la humanidad y la divinidad se tocaban. Zeus amaba a Ganímedes y lo elevaba al cielo, no como castigo, sino como elección divina. Apolo lloraba a Jacinto como quien llora una parte de sí mismo. Y cada mito, detrás de su forma poética, escondía una idea profunda. El amor entre iguales es también un espejo de lo divino. Pero el tiempo cambió, y con él, el modo en que miramos. Lo que antes fue símbolo de sabiduría, se volvió motivo de escándalo. Lo que fue arte, se convirtió en tabú, y la misma sociedad que heredó el pensamiento griego eligió olvidar su mirada sobre el deseo. Hoy, el mármol sigue ahí, silencioso, observando desde los museos a los descendientes de aquellos hombres que alguna vez amaron sin miedo. Y si uno se detiene frente a esas estatuas, si realmente las mira, más allá del brillo del mármol, puede sentirlo, una energía antigua, una voz que no murió, una pregunta que aún vibra en el aire. ¿En qué momento el deseo dejó de ser sagrado? En Grecia, amar no era un acto privado, era un acto formativo. La palabra paideia definía el proceso de educación total del ser humano, no solo del intelecto, sino del alma y del cuerpo. Y en ese proceso, el deseo jugaba un papel esencial. El eros no era un impulso que debía reprimirse, sino una fuerza que debía comprenderse, moldearse, dirigirse hacia lo sublime. Así, el amor entre hombres se transformó en una escuela de virtud. El joven aprendiz, hermoso, curioso, ansioso por comprender la vida, encontraba en su maestro no solo conocimiento, sino espejo. El adulto veía en él la continuidad de su propio espíritu y lo guiaba en el arte de pensar, de hablar, de moverse, de amar. Era un vínculo sagrado donde la belleza física se convertía en una herramienta pedagógica, un puente hacia la sabiduría. El deseo era aceptado, sí, pero bajo una forma controlada, estética, consciente. No se trataba de conquista, sino de ascenso. En la cultura griega,
El cuerpo no era enemigo del alma, era su reflejo. Entrenar, cuidar, admirar el cuerpo era una forma de preparar la mente para la grandeza. Por eso los atletas competían desnudos. Por eso los filósofos hablaban del amor entre hombres como una experiencia del espíritu, no del pecado. Porque en ese contacto de miradas, en esa tensión silenciosa entre maestro y discípulo, había una lección profunda. El verdadero amor es aquel que transforma la energía del deseo en comprensión del mundo. Platón, en su banquete, lo expresó con claridad. El amor es el deseo de engendrar belleza tanto en el cuerpo como en el alma. Para él, el eros no debía suprimirse, sino purificarse, elevarse desde lo físico hacia lo divino. Cada atracción era un recordatorio de la belleza eterna, una chispa que invitaba al pensamiento a volar más alto. Amar bien significaba pensar bien, y pensar bien era el deber más noble del hombre libre. La sociedad griega no distinguía entre amor aceptable o prohibido, sino entre amor vulgar y amor noble. El primero buscaba placer, el segundo buscaba crecimiento. Por eso, el vínculo entre maestro y discípulo no era un escándalo, sino un modelo moral. El eros, disciplinado por la virtud, se convertía en una fuerza civilizadora. Hoy, esa idea parece incomprensible, incluso peligrosa, porque vivimos en un tiempo donde el deseo se oculta o se exhibe, pero rara vez se comprende, donde la educación ha separado al cuerpo del alma, donde la atracción se teme o se usa, pero nunca se contempla. Los griegos, en cambio, sabían mirar sin profanar, sabían amar sin poseer, sabían aprender del deseo sin destruirlo. Caminar por una palestra griega era entrar a un templo de humanidad. Hombres enseñando a hombres no solo a luchar o a correr, sino a dominar la mente, a respetar la belleza, a entender el poder de una mirada. Esa era la paideia, la formación integral del ser, donde el amor y la sabiduría no se separaban, donde el cuerpo era el primer libro y el deseo, su lenguaje secreto. El amor en Grecia no era un accidente, era una arquitectura, una sinfonía invisible que unía cuerpo, mente y cosmos. Los griegos lo sabían. El deseo no se reprime, ni se obedece, se interpreta. Y en esa interpretación nació una cultura donde el erotismo era un arte sagrado, una manera de acercarse a la perfección. No se trataba de placer por placer, sino de descubrir lo divino que habita en lo humano. En los templos dedicados a Afrodita, a Apolo o a Dionisio, el amor era parte del rito. El cuerpo, ofrecido en su belleza, se convertía en lenguaje. La danza, el vino, el perfume, la mirada, todo tenía un significado oculto, una vibración espiritual. El éxtasis físico era la puerta a otra dimensión del alma. Cada gesto, cada roce, cada palabra, eran símbolos de una unión mayor, la unión entre la carne y la idea. Los artistas lo entendieron antes que los filósofos. Por eso las esculturas griegas no representan el deseo en su violencia, sino en su armonía. No hay culpa en sus torsos desnudos, ni pecado en la perfección de sus curvas, solo equilibrio. El artista no tallaba cuerpos, tallaba conceptos, valentía, juventud, sabiduría, amor. El mármol se volvía carne inmortal, y el espectador, al contemplarlo, aprendía sin palabras que la belleza es también una forma de verdad. Pero fue Platón quien transformó el eros en una escalera hacia el cielo. En el banquete, describe cómo el amor comienza en el deseo físico, el impulso natural hacia la belleza, pero, si se guía con conciencia, asciende hacia lo eterno. Primero se ama un cuerpo, luego, todos los cuerpos, después, las almas, y finalmente,
la belleza misma, que no tiene forma, ni edad, ni rostro. Así, el amor se convierte en una fuerza que libera del deseo, no por negarlo, sino por comprenderlo. Ese era el secreto del erotismo griego, no el exceso, sino la contemplación. El amor como espejo donde el alma se reconoce. El sexo como lenguaje que expresa lo que las palabras no pueden decir. El deseo como energía creadora que, cuando se eleva, da forma a la civilización. El mito lo repite una y otra vez. Zeus amando a Ganímedes, Apolo llorando a Jacinto, Aquiles abrazando a Patroclo. No son relatos de escándalo. Son metáforas del vínculo entre el poder y la vulnerabilidad, entre lo mortal y lo divino. El amor entre hombres no era una ruptura del orden, era su reflejo. Era el recordatorio de que incluso los dioses necesitaban amar para sentirse vivos. Hoy, cuando miramos esas historias, las reducimos a polémica. Olvidamos que nacieron en un tiempo donde el amor era filosofía y el cuerpo, un símbolo. El arte griego no celebraba el deseo desbordado, sino su dominio, el poder de sentir sin destruir, de mirar sin poseer, de desear sin perder el alma. En la penumbra de los templos, el mármol brillaba como si respirara. Las antorchas proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. Y en ese silencio denso se comprendía algo esencial, que amar, cuando se hace con conciencia, es una forma de oración. Todo lo que alguna vez fue sagrado puede volverse sospechoso cuando cambia el poder que lo interpreta. Así ocurrió con el deseo. Lo que en Grecia fue símbolo de equilibrio y conocimiento, en Roma comenzó a degradarse en espectáculo y exceso. El arte del amor se transformó en consumo. El cuerpo dejó de ser templo para convertirse en entretenimiento. Los griegos lo celebraban con sabiduría, los romanos con hambre. Y en esa transición silenciosa nació el principio del fin. En las termas, los cuerpos se mezclaban entre vapor y vino. El placer se volvió sinónimo de dominio. El eros ya no educaba, obedecía. El amor dejó de ser comunión y se convirtió en moneda política, en instrumento de poder. Roma heredó la piel de Grecia, pero no su alma. Donde antes hubo contemplación, ahora había conquista. Donde hubo arte, ahora había espectáculo. Y mientras los emperadores convertían el deseo en lujo, una nueva religión crecía en las sombras. Una religión que no adoraba al cuerpo, sino al espíritu. El cristianismo irrumpió como una llama que purifica, pero también que quema. Predicaba la redención del alma, la negación del placer, la culpa como camino a la salvación. De pronto, todo lo que había sido venerado, la desnudez, el amor, la belleza física, se volvió motivo de vergüenza. El cuerpo que antes unía al hombre con lo divino, pasó a ser su prisión, y el deseo, su castigo. Así nació el tabú. La mirada cambió. El arte fue censurado. Los templos, cerrados. Los mitos, olvidados o reinterpretados. Zeus dejó de ser un dios que amaba y se volvió un demonio disfrazado de deseo. Los poetas callaron. Las esculturas fueron cubiertas con telas, mutiladas, escondidas. El mármol que antes respiraba luz fue condenado al silencio, y con él, una parte del alma humana. El eros fue expulsado del templo y arrojado al sótano de la moral. Ya no se enseñaba a comprenderlo, sino a temerlo. El placer se volvió pecado. La pasión, sospecha. Amar a otro hombre dejó de ser un acto de contemplación para transformarse en una herejía. Las leyes de Roma, influenciadas por la nueva fe, comenzaron a castigar lo que antes se celebraba. La belleza se vistió de pudor. El deseo, de culpa. Así empezó una larga oscuridad.
la del alma dividida, el hombre contra su cuerpo, el espíritu contra su naturaleza. La historia entera del mundo occidental sería, desde entonces, una lucha entre el deseo que busca expresarse y la moral que lo encadena. Y en esa tensión, que aún respiramos hoy, se perdió algo más que la libertad. Se perdió la inocencia de amar sin miedo. La sombra del tabú se alargó por siglos, y lo que los griegos entendieron como equilibrio, nosotros lo aprendimos como culpa. El deseo fue condenado a los rincones, al secreto, a la vergüenza. Pero el fuego no muere por ser cubierto, solo se vuelve más profundo, más subterráneo, más peligroso, y así, desde los templos destruidos de Atenas hasta los vitrales oscuros de las iglesias, el Eros siguió respirando, esperando el momento en que el hombre recordara lo que alguna vez fue capaz de comprender, que el deseo no era enemigo del alma, sino su espejo más honesto. El deseo no desapareció con los templos griegos, solo aprendió a disfrazarse. Cuando el mundo cubrió los cuerpos, el Eros se escondió detrás de la mente. Cuando se prohibió el tacto, sobrevivió en los sueños. Y cuando la religión lo llamó pecado, la psicología lo rebautizó como trauma. Pero siguió ahí, latiendo bajo la piel de cada época, buscando una forma de manifestarse sin ser destruido. Hoy vivimos en una paradoja perfecta. Mostramos más piel que nunca, pero sentimos más vergüenza que antes. Nos creemos libres, pero la mirada social sigue dictando qué es aceptable y qué debe callarse. Los griegos tallaban cuerpos desnudos en mármol. Nosotros tallamos máscaras en las redes. Ellos buscaban el equilibrio entre placer y sabiduría. Nosotros confundimos la exposición con libertad. Nos cubrimos de luz artificial, pero seguimos temiendo la verdadera desnudez, la del alma. El tabú ya no se impone con castigos, sino con burlas, etiquetas, juicios disfrazados de progreso. El deseo se convirtió en espectáculo, en mercancía, en algoritmo. Y así como Roma degradó el arte griego, nosotros hemos degradado el arte de sentir. Hemos reemplazado la contemplación por consumo. El cuerpo ya no se admira, se vende. El amor ya no se honra, se negocia. Y en ese ruido digital donde todo se muestra, el verdadero Eros, el que eleva, el que enseña, el que transforma, ha vuelto a desaparecer, esta vez bajo la ilusión de la libertad. Pero el deseo no muere. Vuelve en la mirada que no puedes evitar, en la palabra que tiembla antes de ser dicha, en el arte que incomoda, en la culpa que no entiendes. Vuelve cada vez que el alma recuerda que no nació para ser juzgada, sino para experimentar, porque el Eros griego no era un pecado, era una pedagogía, el aprendizaje de sentir sin miedo, de amar sin etiquetas, de ver belleza incluso en el reflejo que la sociedad te obliga a negar. Tal vez por eso el mármol sigue en pie, no solo como testigo de una era perdida, sino como advertencia. Cada estatua, cada torso, cada mirada tallada en piedra es un mensaje que atraviesa los siglos. El deseo no es tu enemigo, es tu espejo. Si lo destruyes, te destruyes. Y mientras el mundo moderno continúa debatiendo lo que los antiguos ya habían comprendido, el silencio de Grecia sigue enseñando, no desde las palabras, sino desde la forma inmóvil de su belleza, porque todo lo que alguna vez fue puro, regresa, y lo que el hombre llama tabú, el tiempo termina llamando naturaleza. Al final, no hemos cambiado tanto, solo hemos cambiado de máscara. La historia del deseo, de su gloria y su caída, no es una historia de pecado ni de redención, sino de olvido. Olvido de una verdad simple y profunda, que el cuerpo y el alma nunca fueron enemigos, sino dos voces distintas de la misma canción.